Buen día, hermanas y hermanos. Vamos a leer juntos la palabra de Dios una vez más. Ahora en el libro de Efesios. Digo ahora porque antes hemos leído en la carta a Tito, ahora en esta carta a los Efesios, para continuar algo de lo que estábamos considerando desde el día de ayer y que la palabra de Dios sigue enseñándonos con respecto a la vida familiar, en forma especial con respecto al matrimonio, ya que en esa relación de esposo y esposa se funda luego la familia, y hablaremos seguramente mañana acerca de la relación de los hijos y los padres. Recién nuestro hermano nos hablaba, por lo menos en el aspecto moral y social, lo que se vive en nuestra sociedad, filosóficamente hablando. Se dice que vivimos en una época del posmodernismo, un concepto debatible, pero al fin y al cabo lo que significa la palabra posmodernos es que estamos más allá del hombre moderno. Dejamos la etapa del modernismo para ir al posmodernismo, un término y una filosofía de vida difícil de definir. Si hay algo que define al posmodernismo es el sincretismo. ¿Qué quiere decir? El juntar cosas que no van juntas. Eso es sincretismo. Es la reunión de cosas inconexas, que no caminan, que no van juntas. Pero si algo podríamos decir con respecto al posmodernismo es que el hombre posmoderno es un vagabundo. Si algo lo identifica al hombre de hoy es el vagabundeo. ¿Por qué es vagabundo? Usted sabe lo que es vagabundo. Gracias, querido. Una de esas personas que está por allí, que un día vive en un lado, que otro día vive en el otro, que un día duerme bajo un toldo, mañana en una estación de coches. Ese es el término literal. ¿Y qué es el posmodernismo? El hombre posmoderno es vagabundo de ideas. Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Si no pienso más así. Es vagabundo de ideas. Además, es vagabundo de sentimientos. Hoy te amo, pero no te amo más. No te amo más. Se me acabó el amor. Esa es todo lo que está en la sociedad. Es vagabundo de criterios. Hoy tiene un criterio, enseguida viene y lo cambia. El hombre posmoderno es un vagabundo. Nunca se queda en un lugar. Y la Escritura enseña que el cristiano no es un vagabundo. Es un peregrino en el aspecto de su forma de vivir, pero no un vagabundo. Él sabe que pertenece a un reino que no es de este mundo, que esperamos la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, pero no es un vagabundo, es un peregrino. Y este pasaje enseña contra la posición de lo que vive nuestra sociedad, por la que es influenciada, de lo que es un amor verdadero. Un amor que viene de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor de Dios es el amor que ha sido depositado por el Espíritu Santo en nosotros. No le tenemos que pedir a Dios más amor, porque Dios ya nos ha dado amor. Dice Pedro en su primera carta, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder. Así que, ya que tienen todo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Fuerza moral, fuerza espiritual. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añádanle conocimiento. No sean ignorantes, conozcan lo que Dios quiere. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, paciencia. A la paciencia, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os harán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y os será otorgada amplia entrada en el reino de nuestro Dios. Así que la capacitación está. Sí, ¿por qué no se ve? ¿Necesitamos amor? No, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que ahora, ¿qué necesitamos? Limpieza, para que el amor que ya está fluya. Yo estoy en la construcción y a veces me llaman algunas personas porque dicen, ¿usted sabe que no me sale agua caliente? Y le digo, ¿qué tiene? ¿Termo o calefón? Algunos me dicen calefón, entonces vamos a ver la serpentina. Eso es una cosa que todos saben. Allí la serpentina por el agua pesada, ¿no es cierto? El agua tiene algunos componentes que en algunos lados las hace más pesadas que otras, y entonces con la calor, todo lo que es el cloro se empieza a pegar en las paredes de esa serpentina que tiene el termotanque para que el agua haga un cierto trayecto y esté bajo la influencia de energía calórica. Entonces se calienta, pasa por ahí. A veces está tapada la serpentina, a veces me encuentro con instalaciones de tiempo A, con lo que era el caño galvanizado, ocurre lo mismo. El roce del agua caliente en el caño galvanizado va llenando las paredes de sarro. Se obtura la cañería y se pierde caudal y presión. La cañería no rinde su fruto porque está obturada. De alguna manera pasa eso con los creyentes. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, pero cuando el Espíritu no llena la vida del creyente, cuando no hay plenitud, cuando algo tapa la vida, se achica el caudal. En este pasaje Pablo está enseñando por el Espíritu Santo cómo debe ser la actitud de la esposa. ¿Y cuál debe ser la actitud del esposo? Que nada tiene que ver con la filosofía imperante. Nada tiene que ver con el vagabundeo de sentimientos. Nada tiene que ver con lo que rodea nuestra vida. Nada tiene que ver con la cultura. La cultura, ese término que tanto se usa, decía nuestro hermano, ¿verdad? Es la forma de pensar y de actuar de la gente. Eso es la cultura. Así que la cuestión no es que nuestro matrimonio sea un poco mejor que el otro que anda peor que el nuestro. La idea de Dios es otra.
La idea de Dios es que nuestro matrimonio pueda ser un reflejo de Cristo y la Iglesia, y que además sea la escuela donde nuestros hijos aprendan para cuando tengan su propio matrimonio. Es una escuela. La hija mujer aprende lo que es un varón cuando ve el trato respetuoso y cariñoso de su padre. Ella aprende lo que es la sujeción cuando está viendo a su madre, cómo está sujeta a su propio marido como al Señor. También aprendería lo contrario si ella tiene una madre rencillosa, peleadora. La imagen de Proverbios dice que es mejor vivir en el terrado a la intemperie que bajo techo con una mujer rencillosa. Dice que una mujer de ese carácter es similar a la gotera continua. Produce una sensación de incomodidad, de insatisfacción, que cualquiera huiría de al lado de esa mujer. Cualquier cosa sería preferible antes que eso. Eso también es una escuela, pero cuando la hija ve a una madre que está tratando de agradar a su marido, y a un marido que está tratando de agradar a su esposa, los hijos aprenden. Los hijos varones aprenden lo que es el respeto y el cuidado hacia una mujer, no solamente cuando tienen hermanas en su casa, sino cuando ven a su padre cómo trata a su madre. Se dice comúnmente que la familiaridad crea desprecio. Por eso es a veces la imagen paterna, que no está todo el día en la casa, no se la manipula como a la madre. A la madre a veces algunos hijos las manipulan. La familiaridad está todo el día, a veces crea desprecio. Hay hijos que son despectivos con sus madres. Hay hijos que en la adolescencia hierven de hostilidad y maltratan, pero basta que venga el esposo para que ponga en lugar a los hijos y le podrán decir: a mamá jamás se la trata así. Nunca me has visto que yo tratara así a tu madre. Te las tendrás que ver conmigo si maltratas a tu madre, porque Dios me puso para protegerla, para cuidarla. La vida de hogar es maravillosa, es una escuela. El matrimonio cristiano puede desarrollar todo su potencial en el amor de sacrificio, de entrega, el ágape, el de Dios, que se extiende al amor fileo, al entrañable, al de la amistad, lo santifica. El amor de Dios santifica todos los otros sentimientos que hacen que hasta la vida sexual sea plena, a la manera de Dios, santificada como está la vida sexual dentro del matrimonio y en exclusividad
entre un hombre y una mujer que aceptaron la ley del matrimonio dada por Dios. Este estado es tan maravilloso que es un estado de crecimiento, de cooperación, de madurez. No importa que pasen los años, no los afecta. Ese amor es tal que se va adaptando a los cambios. ¿A qué cambios? A los físicos. ¿O vamos a pensar que físicamente somos igual a los 20, 25 años que a los 60 años que tengo yo? De ninguna manera. Y cuando el físico de alguna manera declina en su potencial físico, hay toda una vivencia y toda una relación que está madurando. Que se está manteniendo bajo los principios sanos de la palabra de Dios y los conceptos claros de la palabra de Dios. Nuestra sociedad no entiende que cada edad tiene su hermosura. No puede. Si sus principios de vida fueron otros. La sociedad se ha sexualizado, por lo tanto, da premio ¿a qué? A la belleza. Cuando se pierde la belleza, usted queda descartado, no cotiza en el patrón oro. Se devaluó su vida, no para Dios, no para el verdadero amor. Cada edad tiene su hermosura, así lo dice Proverbios, ¿no? La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. No voy a pretender que mi abuela presente una figura esbelta como podría ser mi nieta. Si cada edad tiene su hermosura, según Dios. Sin embargo, esta sociedad que ha dejado afuera a Dios, esta filosofía de vida que finalmente va cambiando algunas cosas, pero en esencia es la misma, la titula y la clarifica de algunas maneras, pero finalmente es la misma. Todo eso es lo que hemos dejado atrás. Todo eso es lo que constantemente está alrededor nuestro, pero nosotros ya lo hemos dejado atrás. Ya lo hemos dejado atrás. Con razón decía Pablo, mirad que nadie os engañe. No hay que dejarse engañar, hermanos. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según el ABC del mundo, el rudimento del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda autoridad. Nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo no es la sociedad que nos rodea. Nuestro modelo no es el posmodernismo, no es el vagabundeo de ideas, de sentimientos, de criterios, de pensamientos, de posiciones. Eso es el resultado de personas que están en el desconocimiento, sin ética moral, y no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Qué distinto es para nosotros que la Biblia nos trae la realidad y nos ubica. ¿Cómo nos ubica?
Maravillosamente nos ubica. Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ayer estamos hablando acerca de la responsabilidad de los esposos, los maridos. Y una de las cosas que la Biblia enseña es que el marido es cabeza de la mujer, pero que esa función que Dios le ha dado se basa en el amor. Verso 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y no recalca el señorío, sino la entrega. No dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y es el Señor de la iglesia. Lo que recalca Pablo es que se entregó a sí misma por ellos. Quiere decir que el amor que está pidiendo es un amor de entrega, no un amor de exigencia. Ese amor de entrega es a lo que él tiene que someterse según el verso 21, que es el que fundamenta toda la sección. ¿Se acuerdan? La persona llena del Espíritu tiene algunos resultados en su vida. Disfruta de la comunión, le agrada la adoración, es agradecida por todo y se somete. Ese sometimiento está explicado ahora en el ámbito familiar. Esa es la estructura de la gramática del texto. ¿Qué quiere decir? Ese sometimiento ahora se va a expresar. Primero dijo que hablaba entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Es en el ámbito cultural, en el ámbito eclesial, en la iglesia. Cantando y alabando al Señor. Puede ser en cualquier lugar, pero enfatiza la iglesia. Siendo agradecidos por todo. Eso enfatiza en toda la vida y ahora lo lleva el sometimiento a la expresión en la vida familiar y luego, como en aquel tiempo, a la vida social, porque le va a pedir a los amos que respeten a los siervos y a los siervos que obedezcan a sus amos. O sea, se nos está explicando esa realidad del sometimiento y ahora se le está hablando al esposo, después de haberle hablado a la esposa y dado las razones, el modo, el motivo y el modelo de su sujeción, ahora le va a hablar al esposo y le dice que él es cabeza, pero es cabeza en el sentido de que asume esa función de responsabilidad, de cuidado, de dirección. Claro que hay guía.
Esa guía no se expresa de una forma autoritativa. Es la autoridad del ejemplo, del amor. Hay autoridad, no hay autoritarismo. El autoritarismo es el mal uso de la autoridad. Dios no tiene autoritarismo, Dios tiene autoridad. El autoritarismo es el mal uso, es la imposición de la autoridad. Dios tiene autoridad. El marido tiene autoridad cuando ama a la esposa y como cabeza asume la función de dirección basado en el amor. Ayer hablamos de algunas evidencias del amor. El amor no amarga, no es cruel. El amor busca agradar, según 1 Corintios 7. Los esposos buscan agradar a las esposas. Están concentrados en eso. La primera función del esposo no es agradarse a sí mismo en cualquier ámbito que esté. En la alcoba, en la intimidad, en la vida familiar, en la sociedad. Él no trata de agradarse a sí mismo, trata de agradar a su mujer. El amor del esposo la trata sabiamente. Como a vaso más frágil, como a coherederos de la gracia, para que las oraciones no tengan estorbo. El amor no son solo palabras, son hechos. Claro que tiene su cuota de romanticismo según sea el caso, y ese romanticismo adornará esta realidad espiritual que la Biblia enseña. Pero sigue el texto. Es más amplio para los esposos que para las esposas, porque Dios quiere que los esposos conozcan bien cómo es esa función y sean personas capaces de amar de esta manera. Y dice, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este caso, en la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que Cristo hace por la iglesia. No estaría de más que tratáramos este asunto precioso, que tiene que ver con un aspecto escatológico, con un aspecto futuro. Esto será en las bodas del Cordero. Esto comenzó cuando el Señor se entregó y le dio vida a la iglesia, cuando Él puso su vida. Y ahora ese proceso de purificación lo llevó a cabo Dios posicionalmente cuando se entregó por la iglesia, lo sigue haciendo progresivamente cada día, y un día llegará el momento que la iglesia estará sin mancha. Legalmente se la observará y no tendrá ella ninguna impureza, no tendrá ninguna mancha, y dice sin mancha ni arruga, tal vez refiriéndose a lo que dice el Salmo 110, porque en ti está el rocío de la juventud. La iglesia no tendrá más vejez, la novia no tendrá más vejez, no habrá más decreptud, no habrá más deterioro, será una juventud eterna. Es una imagen espiritual preciosa.
El día que la iglesia, después de pasar por el tribunal de Cristo, y cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, la iglesia aparezca sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia gloriosa. Pero eso es de Cristo para la iglesia. Y de pronto Pablo vuelve a los maridos. Y eso es lo que nos importa en el tema de la familia. Lo otro también nos importa porque es la realidad de lo que será la iglesia, pero como no es nuestro tema, y si abarcáramos todo, nos quedaríamos sin apretar lo que necesitamos. Dice, verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La primera razón que dio Pablo para que las personas amaran, los esposos amaran a sus esposos, es porque ellos son cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. La idea de cabeza enfatiza el amor. Cristo es cabeza de la iglesia y la amó. Se sacrificó por ella. Así que la función de cabeza es una función que se ejerce no en autoritarismo, en amor. Claro que la función está, y la esposa la tiene que respetar, la tiene que valorar, se tiene que sujetar a eso, pero él la tiene que desarrollar en amor. Pero ahora da otra razón. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como. Este es un adverbio de modo, no vamos a hacer mucho problema de la gramática, solamente mencionaremos algunas cosas para entender el texto. ¿Cómo es eso? Como amo a mi cuerpo, tengo que amar a mi mujer, podría ser. El adverbio de modo a veces se usa como una frase comparativa, pero a veces se usa como una frase constitutiva. Si se usara en una frase el adverbio de modo como una frase comparativa, dice, como usted ama su cuerpo, vio que usted ama su cuerpo, dice, ame a su mujer. Pero si la frase, el adverbio de modo, se usa en forma constitutiva, el cómo cambia. No es que tengo que amar a mi esposa como me amo a mi cuerpo, sino que tengo que amar a mi esposa porque ella constituye una unidad conmigo. Ese es uno de los grandes problemas del matrimonio. Cada uno se ve como un ser individual. Cada uno con sus gustos, cada uno con su plata, cada uno con sus amigos, cada uno con su tiempo. Eso es lo que ve el mundo. El mundo no puede ver la imagen de Dios del matrimonio. La imagen de Dios del matrimonio era otra, que los dos sean una sola carne. Eso está claro en el texto, ahora lo vamos a ver. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El cómo no es comparativo, es constitutivo. ¿Por qué? Porque forma parte de una unidad conmigo, mi esposa. Como Cristo y la iglesia. Cristo es cabeza, ¿la iglesia qué es? Cuerpo. Forman una unidad. Por eso es tan tremenda la infidelidad en el matrimonio. La infidelidad no es solamente un desliz, una caída, es una traición. Es tremendo lo que la infidelidad produce en esta relación. La infidelidad hace violencia a esa relación.
Jesucristo habla en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 19 sobre el particular. Por eso este pasaje, sin alejarnos de él, porque no quisiera que pudiéramos distraer nuestra atención de la gramática, de la forma en que está escrito este pasaje, precioso. Dice, verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿cómo? ¿Cómo no es comparativo? Es como a lo que son, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice luego, para aclarar la idea, a sí mismo se ama. Porque forma parte de usted. No perdió la individualidad como persona, pero espiritualmente está unida a usted, es parte de lo suyo, por lo tanto, no es que es cosa de ella, no, es cosa de nosotros. Nuestros hijos tienen que ver que el matrimonio no es cosa de dos personas que deciden llevarse bien en algún punto. Son dos personas que se unen. Ahora somos nosotros. No es más tu madre, tu padre, tu hijo. Son nuestros hijos. Hay que amar a la mujer como a nuestro mismo cuerpo, porque es parte de nosotros. Ese concepto tiene que estar claro en la mente del esposo. Dice, ella es parte de mí. Yo tengo que estar constantemente preocupado, como me preocupo de mí mismo. Me tengo que preocupar de ella. Y el texto parece que lo sugiere. A ver. Porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que ¿qué? La sustenta y la cuida. Ese amor que finalmente se expresa porque es la otra parte de mí, dice que tiene que ser un amor de crecimiento, de desarrollo. La palabra sustenta es una palabra llena de imagen, es la palabra que después se va a usar para los padres. Y vosotros padres, criadlos. Ese criarlos es la misma palabra que acá, sustentar. Uno puede criar un gato, puede criar un canario, puede crear otra cosa, pero criar al hijo es distinto, no es lo mismo que darle de comer. Al canario usted le da de comer, o al jilguero, o a un animal, o a una mascota, o lo que quiera, pero los hijos no. La palabra usa un intensivo para dar ¿qué? La palabra sustentar, por eso la misma palabra a veces se traduce sustentar, criar. ¿Qué es sustentar? La palabra sustentar habla de ¿qué? Nutrir, alimentar, fortalecer, hacer progresar a una persona. La está sustentando. Esa es la función del esposo. No alimenta caprichos, no satisface solamente los berrinches de una esposa exigente. La está sustentando. El amor sustenta. Esa es la función como cabeza. Sustentar. Él la alimenta espiritualmente. Claro que viene a la iglesia y recibe enseñanza de los hermanos, pero esencialmente está su esposo cuidándola, sustentándola materialmente, lógicamente, aunque ella lo puede ayudar según sea el caso. Pero esencialmente él la está sustentando anímicamente, espiritualmente. Él está viendo cuando ella está triste, cuando está decaída, cuando algo la afectó, cuando algo la lastimó, cuando algo la dañó, cuando algo la hirió. Esa sensibilidad que hiere a la esposa, el marido está pronto ¿para qué? Para ayudarla, para cuidarla, para sustentarla. Le provee alimento, no solo físico, emocional.
Hay un ser que tiene sabiduría. ¿Qué sabiduría tiene el marido? La sabiduría que da Dios. La sabiduría que da la palabra de Dios. Por eso los maridos necesitan estar en contacto con la palabra de Dios de forma continua y verdadera. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. Dios no pide elocuencia ni oratoria. El hogar, el matrimonio no es un lugar para dar mensajes, es un lugar para dar sustento. No es cuestión de estar dando mensajes en casa, porque todos nos conocemos. En casa hay que dar ejemplo, hay que dar alimento, nutrir, proteger, fortalecer, llevar al progreso. Eso no te conviene, querida. ¿Por qué estás pensando todo el día en eso? A veces algo afectó a la esposa en la vida congregacional, alguien la hirió. El marido está para cuidarla, para protegerla. Ella viene y cuenta. Él también le cuenta a su esposa las cosas, porque la intimidad hace eso, que él no tenga ningún área reservada. Ella forma parte de mi vida, por lo tanto, no hay cosas que a ella no le importen. Claro que hay cosas que tal vez en la tarea laboral o en el desarrollo de nuestras tareas seculares no habrá que entrar en detalles, pero todo debe ser conocido por nuestra esposa. Todo, absolutamente todo. Ella forma parte de nuestro ser. Pero además de sustentarla, dice, porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que la sustenta y la cuida. Esta palabra la cuida no es la misma que la otra, es otra palabra, y la idea primaria es dar calor. La cuida. Habla de atención, de protección, de calor. Todo puede ser frío para una mujer en el ambiente, menos la relación con su esposo. La relación con su esposo, ella siempre recibe calor de él. Es la persona que la trata con cariño, que corrige si hay que corregir, pero nunca de manera amarga. Hay que estar muy preparado para eso. No siempre el hogar no se encuentra en calma y con cierta tranquilidad, té, café o mate de por medio para hablar con tranquilidad. A veces en el hogar las cosas explotan. A veces una frase hiere al esposo porque se siente afectado en su hombría y reacciona, pero el Espíritu de Dios, cuando guía a la persona, es donde lo controla el Espíritu de Dios. Esa es la llenura del Espíritu. No hay ningún hombre que pueda amar a su esposa de esta manera si el Espíritu de Dios no llena su vida. La cuestión no es empezar a hacer buena letra, eso durará algún tiempo. Pero cuando aparezca una situación de crisis, volverá a aparecer el carácter viejo. Solo el carácter viejo quedará muerto, no inactivo, pero muerto, cuando el Espíritu de Dios empiece a llenar la vida del esposo.
Solo la mujer respetará al marido cuando el Espíritu de Dios llene su vida. Ahí está el comienzo. Ahí está lo que la Biblia nos está enseñando. La Biblia nos está enseñando que no es cuestión de mejorar o aparentar, es cuestión de andar en el Espíritu. Es cuestión de darle lugar a Dios cada día. Es cuestión de la lectura de la Biblia, la oración, la dependencia y andar en el Espíritu. Ir a trabajar, hacer las cosas cotidianas, ocuparnos de los deberes domésticos, andando en el Espíritu. Y el Espíritu empieza a llenar y la vida empieza a tener sentido. Y el paso de los años y las crisis o los problemas y las pruebas de ninguna manera quitan la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es una llenura constante. No puedo vivir con la llenura de ayer, ni puedo vivir con la llenura que voy a tener mañana. Vivo el presente con la llenura del Espíritu, porque la persona anda en el Espíritu. Es un andar continuo. El Espíritu, en cada momento, la persona deja que el Espíritu de Dios le guíe. De pronto salta el personalismo, de pronto aparece el carácter. La persona se tranquiliza y dice, eso no es lo que tengo que hacer, yo tengo que actuar en el Espíritu. Cuando un hombre ama así a su mujer, está siguiendo a Cristo, no en la intensidad del amor, pero sí en la calidad del amor. Nadie puede amar como Cristo amó a la iglesia, pero sí podemos amar con el mismo amor, con la misma calidad del amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso solo lo tienen los esposos creyentes. Por eso las chicas y las señoritas espirituales y creyentes nunca deben buscar el amor de un hombre inconverso. Un hombre inconverso nunca puede tener este amor. Dice, pero a veces el de afuera es mejor que el de adentro. Eso parece. Este amor jamás lo tendrá un hombre inconverso. Si porque yo me siento bien con una persona que por ahí me gusta y está inconverso, es porque no entiendes la relación, no la entiendes, no la ves como la Biblia. La relación de noviazgo, de eso vamos a hablar algunos de estos días, empieza de afuera y se interioriza. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Al principio, como la relación empieza de afuera, no se ve, pero a medida que va pasando el tiempo, la relación se va para adentro. Y en el matrimonio, la relación se transforma en una sola carne. Ahí la relación se interioriza. Ahí empiezan los graves problemas. Porque alguien tiene a Cristo y alguien no tiene a Cristo. No puede amar. No puede amar. Solo puede amar el que tiene a Cristo y además anda en el Espíritu. Porque una persona puede tener a Cristo y no andar en el Espíritu. Anda en la carne. Por eso los muchachos nunca pueden buscar una chica inconversa. Porque una chica inconversa nunca se va a sujetar. Es buena. A mí me obedece. La sujeción no es ser bueno obedecer. La sujeción es el resultado de andar en el Espíritu. Sigue el texto, ya casi terminando. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como
a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y note algo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Quiere decir que el matrimonio es una relación de independencia de los padres. Dejar al padre y a la madre no significa despreciarlos. La idea no es solamente que se va a vivir en otro techo. A lo mejor no puede y tiene que vivir al fondo en un departamento. La idea es que deja de estar en una relación de dependencia con el padre y la madre. Ahora su función primaria es cuidar a su esposa. Él tiene una nueva familia. Ahora los hijos deben honrar a los padres. Ahora los hijos pueden buscar consejo en los padres, pero desde que están casados, ellos formaron una nueva familia. Él deja al padre y a la madre para unirse a su mujer. Quiere decir que el matrimonio tiene que brindar independencia. Del hogar paterno. No significa que los padres no pueden ayudar. No significa que los padres, cuando son requeridos, no puedan dar consejo y ayuda. Pero ahora el hijo no está más bajo la dirección directa del padre. Ahora formó una nueva familia. Por eso, esto enseña que hay una cierta edad para tener una familia. La Biblia no pone un número, aunque nos da algunos principios. Por eso es importante que la esposa, la novia, mañana la esposa, vea bien si hay madurez en el muchacho que ha elegido para ser su compañero. Con razón dice Proverbio: prepara tus labores fuera y disponlas en los campos, y después edificarás tu casa. ¿Qué está diciendo? Hay preparativos previos antes de tener una mujer. En una sociedad agrícola como aquella, la nuestra no es agrícola o semi-agrícola. Ustedes tienen mucha parte de agricultura. Buenos Aires tiene menos, pero también hay trabajos que no son relacionados con la agricultura. En aquel momento la sociedad era agrícola. La interpretación siempre es gramática histórica, o sea, es gramática porque presta atención a las palabras, es histórica porque presta atención a lo que las palabras dijeron en el momento que fueron dichas. La aplicación es contemporánea, pero la interpretación siempre es en el presente de la Biblia. Después yo la aplico a mi vida. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy mirando para interpretar. Prepara tus labores fuera y disponlas en los campos. Quiere decir, prepárate para tener un hogar, prepárate para tener una mujer, prepárate para tener hijos. No es cuestión de que aparece la persona y estamos con las manos vacías. Me quiero casar, pero no sé a dónde ir. Entonces estoy dependiendo de mis padres en todo sentido de la palabra y de mis suegros. La ayuda es una cosa, la colaboración es una cosa, la preparación para el matrimonio es otra cosa. Prepara tus labores fuera y disponlas en los campos. Y después tener una casa y una mujer. Qué bueno. Algunos me preguntan, escúcheme, 23 años, 24 años, 25 años, 17 años, 28 años, 30 años, ¿cuándo hay que casarse? La Biblia no pone edad, porque si pusiera edad, para algunos sería correcta y para otros no. Algunos a los 26, 27 años están en una edad correcta, otros todavía son adolescentes. ¿Cómo va a ser adolescente? Adolescentes a los 13, 14 años. La adolescencia tiene una edad, pero hay adolescencia crónica. Hay algunos que postergan la adolescencia.
Conozco personas de 45 y 50 años que todavía tienen una adolescencia crónica. Siguen actuando como si fueran adolescentes. Qué buena es la Biblia orientándonos y dándonos ayuda a todos, porque cuando un joven está estudiando, se está preparando para luego mantener una casa. Cuando está creciendo espiritualmente, se está preparando para tener una mujer. Cuando alguien madura en la vida y aprende a relacionarse con sus semejantes a la manera de Dios, se está preparando para tener una casa. Claro que el último tiempo, cuando está el candidato o la candidata, cuando ya está el novio o la novia y cuando se está acercando el momento, la preparación es más intensa. Pero no es cuestión de estar toda la juventud mirando a ver quién viene o quién aparece, y cuando aparece, ahí recién me empiezo a preparar. Esa no es la actitud del creyente. La actitud del creyente es mirar lo que es lo que dice la Biblia, e ir mostrando cómo la madurez me va preparando. ¿Por qué? Me estoy preparando para amar, dice el varón, a la manera de Dios. Estoy creciendo y andando en el Espíritu, porque ese es mi fundamento para que cuando Dios me dé a alguien, entonces yo esté preparado. Me parece que eso tiene que orientar la oración de todos aquellos que están buscando el compañero y la compañera. No es cuestión de pedirle a Dios y no hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Dios ve cuando un joven se está preparando. Dios ve cuando una señorita se está preparando. Dios ve también cuando alguien le está pidiendo a alguien y no se está preparando. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que es una relación de independencia. Es una relación de unidad. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es una relación de exclusividad. No es a sus mujeres, es a su mujer. Por eso es tan grave el engaño, la infidelidad. Se une a su mujer, es una relación exclusiva, es una relación de independencia, es una relación de unidad. Grande es este misterio, dice Pablo, no se está refiriendo al matrimonio. El matrimonio nunca fue un misterio. Está en la Biblia y en la sociedad desde los albores, desde que comenzó. Hubo un matrimonio antes que hubiera una familia, antes que hubiera una sociedad, antes que hubiera el gobierno, antes que todo hubo una familia. No es un misterio. Lo que es un misterio, Cristo y la iglesia. Eso sí es un misterio. Que el Señor sería cuerpo, cabeza y la iglesia cuerpo, eso jamás estuvo revelado hasta que Dios reveló el misterio. Hay muchas cosas que Israel es parecido a la iglesia. Se dice que Israel es una viña y también se dice que está la viña del Señor. Se dice que Israel es un rebaño y Dios es el pastor. Jesucristo es el buen pastor y la iglesia es el rebaño. Pero nunca se dijo que Israel era cuerpo. Cuerpo es la iglesia. Cristo es la cabeza. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto, no del hombre y la mujer, de Cristo y la iglesia. Por lo demás, para terminar la enseñanza, para resumirla, para dejar bien en claro, por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer, de la manera que fue dicho. Y la mujer respete a su marido. Maravillosa imagen del hogar. Armonía y cada uno en su función. Nadie es más que el otro. Cada uno cumple su rol. Acá no hay caos, acá hay cosmos, hay orden. El caos lo trae el pecado, el orden lo trae Dios. Acá hay desarrollo, acá hay ilusión, acá hay placer. Sí, pero escúcheme, usted sabe lo que hace. Yo me aferré a mis hijos, ¿sabe por qué? Porque perdí la ilusión con mi esposo. El hombre dice, yo me aferré a mis hijos y lucho por mis hijos porque ya perdí la ilusión con mi esposa. Es caso perdido. Hay que volver al espíritu. Hay que volver a andar en el espíritu. El espíritu produce los cambios. Andar en el espíritu empieza a producir que la mujer se sujete, el esposo ame. ¿Cómo? Como Cristo se sujeta a la iglesia y como Cristo ama a la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.